¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría hablar hoy sobre las profecías mesiánicas, las profecías que apuntan a Jesús como Mesías y la mirada del judaísmo no mesiánico que dice Jesús no cumplió con las profecías, pecó, hizo todo mal, no puede ser el Mesías. ¿Por qué digo judaísmo no mesiánico? Porque no podemos hablar de judaísmo y listo, no, o de judíos y ya está, no, tampoco. Porque, primero, los judíos tienen varias facciones distintas, por lo tanto no se puede hablar de judíos, sino hay que especificar, ¿no es cierto? No se puede así, todo junto, no se puede. Por otro lado, tenemos judíos mesiánicos que creen que Jesús es el Mesías y judíos no mesiánicos, que no creen que Jesús es el Mesías. Entonces, en este video de hoy vamos a hablar de judíos mesiánicos y judíos no mesiánicos, porque esa es la historia en cuanto a ver cómo cada grupo que cree o no cree ven las profecías. Pensemos que en la época de Jesús, en el siglo I, ocurrió exactamente lo mismo. Hubo judíos que creyeron en Jesús, algunos se convirtieron directamente, se hicieron cristianos, y otros que muchas veces se los llamó judaizantes, porque eran judíos que seguían siendo judíos, pero que reconocían a Jesús como Mesías. Y entonces decían, bueno, sí, Jesús es el Mesías, pero hay que seguir siendo judío. Esos serían judíos mesiánicos, ¿no es cierto? Y por otro lado, ya el que se convertía completamente y veía que no era necesario ya seguir siendo judío, se hacía cristiano. Entonces, tenemos que hacer estas distinciones porque si no, no sería justo. Así que vamos a tratar de ser lo más específico posible para que se entienda de qué estamos hablando. Así que vamos a analizar las profecías desde la mirada judía, mesiánica y no mesiánica, justamente para tener las dos perspectivas. Preparé un documento, vamos a leerlo un poquito para mi ayuda a memoria y vamos a analizar los distintos temas. Vamos a ver un poquito. Entonces, vamos a ver las profecías mesiánicas, ¿no es cierto? En el judaísmo mesiánico, los judíos que creen que Jesús es el Mesías, que es una corriente dentro del judaísmo, ¿no es cierto?, que reconoce a Yeshua como el Mesías prometido, y que ya existían, como dijimos antes, en tiempos de la iglesia prometida, en la iglesia primitiva, ¿no es cierto? La concepción virginal de María, de Miriam, es vista como un acto sobrenatural de Dios que no viola la ley de Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque ha ocurrido, lo he escuchado muchas veces, que los judíos por ahí, los que no creen que Jesús sea el Mesías, entonces por ahí dicen, bueno, pero está violando la Torá. ¿Cómo se le va a hacer que María quede embarazada si María estaba prometida a un hombre, ¿no es cierto? Ya estaba casada prácticamente. Entonces, ¿cómo puede ser que eso haya ocurrido? Eso está violando la Torá, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esta creencia se basa en la interpretación de los textos bíblicos y en la convicción de que Dios puede intervenir en los asuntos humanos sin transgredir su propia ley, ¿no? Este acto sobrenatural de Dios que no viola la ley de Moisés, el judaísmo mesiánico lo ve como un hecho que no transgrede la ley de Dios. Así que no hay ningún problema de que María, Miriam, haya quedado embarazada y vaya a tener un niño sin la intervención de José. No está violando la ley de Dios, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de esto.
La concepción virginal de María está descrita en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, específicamente en los Evangelios de Mateo y Lucas. Estos relatos son interpretados por los seguidores del judaísmo mesiánico como una manifestación del poder divino para cumplir profecías mesiánicas, especialmente Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces aquí se suele plantear este tema de, bueno, no dice virgen, dice joven, mujer joven. Bueno, recordemos, y esto es muy importante, recordemos, primero que la Septuaginta dice virgen, y la Septuaginta fue traducida, copiada de los originales hebreos de aquella época, varios siglos antes de Cristo. Ahora, ¿por qué luego la Biblia hebrea, en vez de decir virgen, como se copió en la Septuaginta, decía joven? ¿Qué pasó? Bueno, es sencillo. Los saduceos en Yabne, luego de la persecución de los romanos, después de que Jesús ascendió a los cielos, modificaron esos textos para evitar que todos los textos que la iglesia primitiva había leído y veía que combinaban con Jesús y eran profecías mesiánicas que se habían cumplido, entonces modificaron un poquito los textos bíblicos de los textos hebreos en Yabne, los saduceos, y entonces a partir de ahí las profecías ya no cumplieron tan bien como antes, porque en vez de ser el Mesías, ya remitía al colectivo del pueblo de Israel, ya no era una persona, era un grupo, ya no era una joven, no era una virgen, era una joven, y así vemos cambios sutiles en el Tanaj, y entonces dejó de coincidir las profecías. Entonces, mucha gente que lee hoy el texto masorético que se hizo entre el siglo VI y el X después de Cristo, con los cambios que ya habían introducido los saduceos, dicen, no, pero no coincide, esto no coincide. Entonces, hoy, con todos los estudios que se han hecho y se recupera la Biblia hebrea original anterior a Yabne, bueno, ahí se nota cómo metieron mano y modificaron estos textos así muy puntualmente y dejaron de coincidir con las profecías mesiánicas. Pero bueno, la iglesia primitiva, los judíos primitivos del primer siglo, aquellos que se convirtieron, tenían los textos en la mano y los podían cotejar. Y los cotejaron y combinó perfectamente. ¿Por qué no combinó después? Bueno, porque en Yabne se modificaron algunas cosas, ¿no es cierto? Y luego eso se propagó con los textos masoréticos entre el 6 y el 10 después de Cristo, y bueno, lo demás ya es historia, ¿no es cierto? Entonces, volvamos a ver un poquito, ¿no? Aquí que la virgen o joven. Ahora, pensemos también en esto, ¿no? Una mujer joven casadera que está prometida para casarse. Por lo general, las jóvenes casaderas eran muy jovencitas, 12, 13, 14, 15 años, muy jovencitas, y tenían que ser vírgenes. Si no eran vírgenes, las sacaban afuera, las apedreaban y se terminó. Casi María termina apedreada si hubiera sido que José era un tipo macanudo y que el ángel intervino para que José no fuera a ser una macana de esas. Pero José era un buen tipo que ya le había dicho, bueno, había pensado él no levantar la perdiz y por lo tanto no llegar a ese extremo. Entonces, la interpretación del judaísmo mesiánico ve en este versículo como una profecía que apunta al nacimiento virginal de Yeshua, de Jesús. Aunque algunos rabinos judíos no mesiánicos argumentan que la palabra hebrea
alma puede referirse simplemente a una joven o doncella, lo que hablábamos antes. Por otro lado, los judíos mesiánicos sostienen que el contexto implica una virginidad milagrosa. Ahí tenemos las dos facciones judías, ¿no es cierto?, que leen los textos hebreos, que son judíos los dos. Unos dicen, no, es una virgen, y los otros dicen, no es virgen. Bueno, ahí tenemos los dos lados del judaísmo. Recordemos que los textos del Tanaj, como decíamos antes, habían sido modificados por los saduceos en Yavne, ¿no es cierto? Así que el original seguramente decía virgen, como todos leían en aquel siglo I. La intervención divina en la concepción de María es vista como un acto único y sobrenatural diseñado para señalar que Yeshua es el Mesías prometido. Veamos el cumplimiento de la ley de Moisés. El judaísmo mesiánico enfatiza que la concepción virginal no violó la ley de Moisés. No violó la ley de Moisés, ya que fue un acto directo de Dios y no una acción humana contraria a la ley. Distinto hubiera sido si hubiera habido otro hombre engañando a José, ¿no es cierto? Esto se explica desde varias perspectivas. Matrimonio legítimo entre José y María. Según el relato bíblico, María estaba comprometida con José cuando quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Mateo 1, 18, 25. En el contexto judío, el compromiso matrimonial era tan vinculante como el matrimonio mismo, aunque aún no se había consumado físicamente. Justamente, María seguía siendo virgen. Cuando José inicialmente consideró divorciarse de María o repudiarla en privado debido a su embarazo, un ángel le explicó a José que el niño era de origen divino, era obra de Dios y que debía aceptarla como su esposa de todas maneras. Este acto protegió la reputación de María y aseguró que el nacimiento de Yeshua estuviera dentro de un marco matrimonial legítimo según la ley judía. El marco del matrimonio de José y el nacimiento de Jesús está enmarcado perfectamente en la ley judía. José sería, por un lado, el cuidador del Cordero de Dios y por otro lado, testigo fundamental en la historia de la virginidad de María. José es fundamental ya que él atestigua la virginidad, el mensaje del ángel, o sea, él es, tanto como María, testigos de la intervención divina, ¿cierto? Entonces, la intervención divina es algo fuera de lo natural. La intervención de Dios para causar el embarazo de María no implicó ninguna acción humana fuera del matrimonio, ni violó las leyes contra el adulterio o la inmoralidad sexual. Desde la perspectiva mesiánica, esto es comparable a otros actos sobrenaturales en la Biblia, como la creación del mundo, el nacimiento de Isaac a través de Sara, quien era estéril, o la sombra invertida en el reloj de Acaz, cuando el tiempo retrocede. El judaísmo mesiánico enseña que Dios tiene autoridad para intervenir en su creación sin contradecir su ley, ya que Él es el verdadero y único autor tanto de la naturaleza como de la Torá. Dios tiene total y absoluto control sobre la naturaleza y la ley. Veamos un poquito paralelos bíblicos de la intervención divina. El judaísmo mesiánico señala varios ejemplos de la Biblia hebrea donde Dios intervino de manera sobrenatural en asuntos humanos, estableciendo precedentes para la concepción virginal de María de Miriam. El nacimiento de Isaac, Sara, la esposa de Abraham, era estéril y de muy avanzada edad. Pero Dios intervino para que concibiera a Isaac, cumpliendo su promesa de bendecir a Abraham con descendencia, en Génesis 18. Este milagro es visto como un paralelo al nacimiento virginal de Yeshua. El nacimiento de Sansón, Jueces 13.
Manoá y su esposa recibieron la promesa de un hijo milagroso bajo condiciones especiales. La esposa, que era estéril, concibió por la intervención divina, y su hijo Sansón fue consagrado como nazareo desde el vientre materno. Esto muestra que Dios puede actuar de manera sobrenatural para cumplir sus propósitos. Dios toma esas decisiones y puede hacerlo sin violar sus leyes. El nacimiento de Samuel. Ana, quien era estéril, oró fervientemente por un hijo y concibió a Samuel por la gracia de Dios. Primera de Samuel 1. Este evento también destaca el poder de Dios para intervenir en situaciones humanamente imposibles. Veamos un poquito el propósito teológico de la concepción virginal. Desde la perspectiva del judaísmo mesiánico, la concepción virginal de María tiene un propósito teológico claro. La santidad y pureza, el nacimiento virginal, que subraya la santidad de Yeshua como el Mesías enviado por Dios y esperado por el pueblo hebreo. Al no tener padre humano, Yeshua es visto como completamente santo y libre de pecado, cumpliendo las expectativas mesiánicas. Por otro lado, el cumplimiento de las Escrituras. La concepción virginal es vista como el cumplimiento de profecías como Isaías 7, que señalan la naturaleza divina y única del Mesías, y una señal de Dios fundamental. La virginidad de María es interpretada como una señal clara de la intervención divina, demostrando que Yeshua no solo es un hombre, sino también el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. En el judaísmo mesiánico, la concepción virginal de María se entendía como un acto sobrenatural de Dios que no viola la ley de Moisés. Este evento es visto como el cumplimiento de las Escrituras hebreas, un testimonio del poder divino para cumplir su plan de redención. Además, el matrimonio legítimo entre José y María proporcionan un marco legal y moral dentro del cual el nacimiento de Yeshua cumple perfectamente con las normas judías. Veamos un poquito los motivos del judaísmo no mesiánico, los que no creen que Jesús sea el Mesías. Entonces, desde la perspectiva del judaísmo, que no aceptó al Mesías, tanto en la época del primer siglo o hoy mismo, Jesús no habría cumplido varias de las profecías mesiánicas fundamentales que se esperan del Mesías según el Tanaj. Entonces, una de las cosas que por lo general dicen los judíos mesiánicos es: no instauró una era de paz universal, que era algo que se esperaba del Mesías. Según Isaías 2, se espera que el Mesías traiga una era de paz donde convertirán sus espadas en rejas de arado y no se adiestrarán más para la guerra. Dado que el mundo ha continuado experimentando conflictos y guerras en la época de Jesús, los judíos no mesiánicos argumentan que esta profecía no se ha cumplido. Bueno, ahí es donde debemos analizar un poquito la historia del cristianismo, porque uno a veces espera que todo lo que hace Dios sea mágico e instantáneo, pero no siempre es así. Muchas cosas llevan mucho tiempo. De hecho, el cristianismo ni bien arranca y sale a la calle con el cristianismo en el siglo I, modifica completamente la historia humana, trae paz, trae derechos humanos, trae igualdad, trae monoteísmo para aquellos pueblos que no lo tenían, trae el amor al prójimo para todos, algo que no estaba tan claro en los pueblos antes de Jesús. El cristianismo trae un cambio de paradigmas en el mundo. Por lo tanto, la profecía se está cumpliendo. Hay que darle tiempo, pero se está cumpliendo. De hecho, los derechos humanos que trae el cristianismo hicieron un cambio enorme en la historia de la humanidad.
el tema de la esclavitud, el tema del derecho de los niños, el tema de los derechos de las mujeres, el tema de los derechos de los trabajadores. Todo lo que es derechos humanos cambió muchísimo a partir del cristianismo, no hay duda. Obviamente que todavía hay guerra. Bueno, pero hay que esperar un poco, porque cada vez es menos bien visto o cada vez es peor visto el tema de las guerras y la violencia. Entonces vemos que este tema de las profecías no cumplidas simplemente tiene que ver con una mirada muy terrenal, muy momentánea, muy de hoy, y no tiene un vuelo trascendental como para realmente pensar en las profecías a nivel divino y en un tiempo más extenso que simplemente hoy, ¿no? Ese es el tema. Habría que preguntarse qué tiempo les llevó desde Abraham, ¿no es cierto?, hasta que se cumplieron algunas de las promesas de Dios. Nada es instantáneo y todo es progresivo. Pero bueno, así es el asunto. Vamos a ver un poquito más. Entonces, dicen los judíos no mesiánicos que no reconstruyó el templo en Jerusalén. Pero esto es porque simplemente no están teniendo en cuenta que Jesús es el templo, ¿cierto? En Ezequiel 37 se profetiza que el Mesías reconstruirá el templo de Jerusalén. Jesús, según ellos, no lleva a cabo esta reconstrucción y el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Lo que refuerza la posición judía de que no cumplió con esta expectativa mesiánica. No, fíjense las fechas, ¿no? Que siempre uno la lee, la 70 después de Cristo. Qué número interesante para algo de la divinidad, ¿no? El 7, que es un número perfecto, por 10, 70 años, ¿no? Obviamente que a Dios, a Jesús, poco le puede preocupar el tema de reconstruir un templo terrenal. No tiene sentido porque el templo siempre fue prefigura de la encarnación terrenal de Cristo donde Dios anidaba. Cristo ya resucitó, o sea, ya fue, ese templo ya fue. Lo reconstruyó, en 3 días lo reconstruyó, y él lo dijo, en 3 días voy a reconstruir, y lo reconstruyó, ya está. Ellos dicen, no, tiene que venir a poner la obra y ponerse a construir. No, tiene que venir a construirnos el templo. Eso es haberse quedado en algo muy mundano y terrenal. Y dicen, no, pero no cumplió, tendría que haber reconstruido el templo. Bueno, él lo dijo, en 3 días voy a reconstruir el templo. Y lo reconstruyó. Él es ese templo reconstruido, ¿cierto? Entonces, dice, no reunió, otra de las profecías que dicen que no cumplió Jesús. No reunió a todos los judíos en la tierra de Israel. Bueno, en Isaías 11 y Jeremías 23, los textos indican que el Mesías reunirá a los judíos dispersos por el mundo y los llevará de regreso a la tierra de Israel. Durante la vida de Jesús no ocurrió tal reunificación y la diáspora judía continuó expandiéndose, según los judíos no mesiánicos. Ahora, cuando lo vemos desde el lado cristiano, ¿no reunió a todos los judíos en un solo pueblo? Y la verdad que sí, el pueblo cristiano. ¿No los trajo de todos los lugares del mundo para ser cristianos? Y la verdad que sí. ¿Los tiene que obligar y traerlos en colectivo, en tren? No, Dios no obliga a nadie. El que quiere se hace cristiano y el que no quiere no se hace cristiano. Pero Dios llamó a todos y muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Muchos se hicieron judíos mesiánicos. En realidad Dios está llamándolos a todos a un solo pueblo. Y lo hizo desde Jerusalén, porque allí fue que Jesús murió y resucitó. Allí inicia la iglesia primitiva. El que no quiso subirse, no está obligado, ¿no? Como dice Jesús, salió a buscar a los invitados de la boda
Y los que quisieron venir, vinieron. Los que no quisieron venir, no vinieron. Quedaron excluidos. Bueno, el que no quiere presentarse a la boda, tiene derecho a no hacerlo. Nadie está obligado. Pero la boda está. La iglesia está. ¿Querés arrimarte? Arrimate. El cristianismo no tiene ningún problema en que vos te arrimas. Si sos un judío no mesiánico, tenés la puerta abierta. Si sos un judío mesiánico y querés hacerte cristiano, también. Pero por lo menos ser judío mesiánico, ya está. O sea, en realidad la profecía se cumplió, no es que no se cumplió. ¿Cierto? Entonces dice, otra de las cosas, no estableció un reinado mesiánico, porque se esperaba que el Mesías fuera un líder político, aparte espiritual, y que gobernara sobre Israel y el mundo con justicia. Bueno, ¿no lo hizo Jesús? En realidad sí. Su reinado, como dice él, no es de este mundo, es un reinado trascendental y reina sobre todo el planeta para siempre, judíos y no judíos. Entonces la profecía está cumplida de manera trascendental como tiene que ser. El problema es que si te lo tomás como algo, un presidente político, no alcanza, o sea, el Mesías está mucho más allá de eso. Ahí es donde viene el tema, ¿no? Cuando toda la Biblia se transforma simplemente en la historia terrenal de un pueblo. Es raro, ¿no? Porque ¿cuál es el sentido de que toda la Biblia apunte solamente a la historia de un pueblito, una tribu, sin trascendentalidad? No, no puede ser. Si le sacamos la trascendentalidad al pueblo hebreo, no queda nada. O sea, ¿qué queda? Nada. 4 tipos caminando al desierto. Ya está, no me interesa. No me interesa para nada. Por eso el pueblo hebreo tiene que tener la trascendentalidad. El Mesías tiene que ser trascendental y de hecho lo es. Por eso el reinado de Jesús es un reinado trascendental, divino. No presidente de un pueblito en el Medio Oriente. No tiene sentido eso, ¿no? Es como transformar la historia de la salvación en un negocio inmobiliario en Tel Aviv. No tiene sentido. Entonces, otra cosa, no promovió la observancia completa de la Torá. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Para el judaísmo no mesiánico dicen, bueno, el Mesías había fomentado la observancia plena de la Torá entre los judíos. Algunas enseñanzas de Jesús interpretadas por el cristianismo como una nueva alianza o reinterpretación de la ley de Moisés son vistas por el judaísmo no mesiánico como una desviación de la Torá, lo que contradice sus expectativas mesiánicas. Pero la realidad es que Jesús trajo la ley para todo el mundo, judíos y no judíos. ¿Y cómo? Con el amor al prójimo. Porque la ley de Moisés tenía de fondo el amor al prójimo. Y Jesús dice, ni una iota va a pasar, ¿no? Ni una letra chiquitita del el alefato hebreo va a pasar porque toda la ley se va a cumplir. ¿Y cómo se cumplió? En el amor al prójimo. Entonces, cumplió con la profecía. Lo que pasa es que ellos quisieran que uno estuviera cumpliendo con la ley de Moisés a rajatabla, cuando el amor al prójimo engloba la ley de Moisés, los profetas y sobra lugar. En realidad también cumplió con la observancia completa de la Torá para todo el mundo, ya ni siquiera solo para los judíos. Otro tema, no fue aceptado por los líderes religiosos de su tiempo. Bueno, obviamente que aquellos que no creyeron en Jesús no la aceptaron. Pero en los evangelios vemos que algunos líderes de aquella época aceptaron a Jesús, pero se animaban a mostrarlo públicamente, porque tenían miedo de que tuvieran represalias contra ellos, pero en realidad lo habían aceptado. No se puede generalizar. Lo que pasa es que llega un momento en que da la impresión de que el único judaísmo válido es el no mesiánico, y eso no es real. La verdad que no es así, porque hay toda una rama del judaísmo mesiánico desde la época de Jesús hasta hoy. Entonces no podemos meter en la bolsa que el judaísmo es solo el judaísmo no mesiánico, porque no es real. La verdad que no es real. Yo soy cristiano y provengo del judaísmo, ¿no es cierto? Y todos los cristianos de la iglesia primitiva
provenían del judaísmo. Luego se fueron convirtiendo los gentiles. Pero los primeros conversos fueron los judíos. Y también judíos mesiánicos que no terminaron de cristianizarse completamente, pero eran conversos. Entonces, veamos un poquito este tema de la adopción de Jesús por José, ¿no? Porque José se ve en una situación rara y debe ser un padre adoptivo, ¿no? Jesús se transforma en hijo adoptivo para José. En el judaísmo del siglo I, la adopción no era un concepto central ni ampliamente regulado como lo fue en otras culturas antiguas, como la romana o la griega. Sin embargo, existen indicios de que la adopción o formas similares de incorporación a una familia podían darse dentro del contexto judío, aunque con características propias y limitaciones específicas dictadas por la Torá y las tradiciones rabínicas. No había leyes formales sobre la adopción, a diferencia del derecho romano que tenía un sistema legal bien desarrollado para la adopción. El judaísmo no tenía leyes explícitas sobre la adopción en la Torá o en los textos rabínicos del período. Esto no significa que la práctica fuera desconocida o que no se hiciera, sino que no estaba regulada formalmente como institución jurídica. En el Antiguo Testamento hay casos de personas que asumen roles parentales hacia otros, pero no se describe esto como una adopción formal. Por ejemplo, Moisés fue criado por la hija del faraón, quien lo adoptó funcionalmente, después de que su madre biológica lo colocara en el río. ¿Recuerdan? Sin embargo, este acto no implica un proceso legal de adopción, sino más bien un cuidado temporal bajo la protección de la corte egipcia. Esther, aunque no es un caso de adopción formal, Mardoqueo crió a Esther como su propia hija después que quedó huérfana. Esther 2. Estos ejemplos muestran que la crianza de niños por parte de personas que no eran sus padres biológicos existía, pero no estaba estructurada como una institución formal. Veamos la incorporación a la familia judía. En el judaísmo del siglo I, la pertenencia a la comunidad judía estaba principalmente determinada por el linaje materno, matrilinealidad, ¿no? Matrilineal. Esto significaba que un niño nacido de una madre judía era considerado judío automáticamente. Sin embargo, si un niño no judío era adoptado o criado por una familia judía, su estatus religioso debía ser abordado mediante la conversión. Así que aquí tenemos, dependiendo de la facción judía, había facciones que tomaban el linaje materno y había facciones como la saducea que tomaban el linaje paterno. Entonces, Jesús, por el linaje materno de María, pasaba a ser judío automáticamente. Ahora, si queremos tomarlo a través de José, José estaría adoptando al niño y su conversión sería a través de los eventos normales de la conversión judía. En el judaísmo del siglo I, como decíamos, el principio de matrilinealidad comenzaba ya a ganar terreno, especialmente entre el fariseísmo, entre los fariseos, quienes lo promovieron como parte de sus interpretaciones legales basadas en la tradición oral. Por otro lado, como decíamos antes, los saduceos, al rechazar la tradición oral y centrarse en la Torá escrita, seguían un modelo patrilineal, por el Padre. El proceso de conversión para aquellos que no tenían el linaje materno, si un niño, el caso extremo, un niño gentil no judío, era acogido por una familia judía, se esperaba que pasara por un proceso de conversión para ser plenamente aceptado como miembro de la comunidad judía. Este proceso incluía la circuncisión, en el caso de los varones. Jesús seguramente fue circuncidado, un paso esencial para incorporar al niño al pacto de Abraham, como dice Génesis 17. Y luego la inmersión ritual, el mikvé, que ya tenemos una prefigura al bautismo, tanto para niños como para adultos. La inmersión de agua
en agua purificadora simbolizaba la entrada en la comunidad judía. Este enfoque refleja que la adopción implicaba no solo un cambio familiar, sino también un compromiso religioso. Jesús entra al judaísmo de los dos lados. Veamos el rol de los tribunales rabínicos. En el judaísmo del siglo I, los tribunales rabínicos desempeñaban un papel importante en decisiones relacionadas con la conversión y la incorporación de personas a la comunidad judía. Si una familia adoptaba a un niño no judío, probablemente necesitaba la aprobación de un tribunal rabínico para validar su conversión y estatus. En el Talmud, compilado posteriormente a Jesús, pero basado en tradiciones orales del siglo I, se discute casos de niños convertidos bajo la tutela de familias judías. Estos niños eran considerados judíos plenos después de la conversión, siempre que el proceso hubiera sido realizado correctamente. Entonces, las motivaciones para una adopción. Las razones para que una familia judía optara a criar a un niño del siglo I podían incluir la compasión, acoger a huérfanos o niños abandonados por razones humanitarias, continuidad familiar, proporcionar herederos a familias sin hijos, asegurando así la transmisión del nombre familiar y las propiedades, cumplimiento del mitzvot, ayudar a los vulnerables y practicar la caridad era un valor clave en el judaísmo. En el judaísmo, la adopción no implicaba necesariamente la ruptura completa con la familia biológica. Fíjese qué importante es esto. La adopción que José realiza sobre Jesús no implicaba necesariamente la ruptura completa con la familia biológica. ¿Quién es la familia biológica de Jesús? Dios, ¿cierto? Y él dice, yo estoy ocupándome de los temas, asuntos de mi padre. Cuando Jesús era chiquito estaba en el templo. Además, el énfasis estaba en la conversión religiosa, más que en la transferencia legal. El tema era que pasara a formar parte del pueblo hebreo, de la alianza. En el judaísmo del siglo I, la adopción no era una institución formal como en otras culturas, pero sí existían prácticas informales de crianza y cuidado de niños no biológicos. Cuando se trataba de niños no judíos, el proceso de conversión era esencial para integrarlos plenamente a la comunidad judía. La pertenencia a la comunidad estaba determinada principalmente por el linaje materno, María, y la observancia de las leyes religiosas, lo que hacía que la adopción fuera más un acto de fe y compasión que un tema puramente legal. Así que Jesús cumple con todo. Por un lado, entra a ser hijo adoptivo de José y por otro lado, hijo totalmente biológico y normal de María. Entonces tiene los dos linajes, ¿no es cierto? Tiene el linaje levítico y tiene el linaje de David y de Aarón, ¿no? Sacerdote y también de rey. Cumplimiento de las profecías, vamos a verlo. En el judaísmo mesiánico aborda las profecías, las supuestas profecías no cumplidas por Jesús, Yeshua, como Mesías, desde una perspectiva teológica que combina la interpretación judía no mesiánica de las Escrituras con la creencia cristiana en la venida de un Mesías en dos etapas. Por eso se habla de, no, pero ¿cómo puede ser que el Mesías venga dos veces? Entonces tiene una primera venida como el Mesías sufriente, ¿no?, de Isaías, y una segunda venida como el Mesías glorioso que viene en las nubes del cielo. Esta interpretación permite a los judíos mesiánicos reconciliar las expectativas mesiánicas judías generales con los eventos descritos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo distinguir entre primera y segunda venida? Una de las principales formas en que el judaísmo mesiánico responde a las críticas es distinguiendo entre dos etapas en la misión del Mesías. La primera venida, Yeshua como el Mesías sufriente, cumpliendo profecías relacionadas con sufrimiento, sacrificio y redención, Isaías 53, Salmo 22, y una segunda venida donde Yeshua regresará como el Mesías glorioso, cumpliendo profecías relacionadas con paz universal, restauración del reino de Israel, reunificación de los exiliados, temas de Isaías 2, Ezequiel 37, que para el cristiano esto ya ha empezado a cumplirse.
Esto ya ha empezado a cumplirse. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Bueno, para el cristiano esto está cumplido. Vino sobre mí, pues me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. El Evangelio está siendo anunciado. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El cristianismo sana a los quebrantados de corazón, toda la humanidad. Pregonar la libertad a los cautivos, totalmente. Se pagó el rescate, se liberó a la humanidad, total. Proclamar año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Bueno, este día de la venganza ocurre contra el Satán, no contra otros humanos. Esto va contra el Satán, la justicia de Dios al liberar a la humanidad. Los judíos mesiánicos argumentan que Yeshua cumplió la primera parte de esta profecía durante su ministerio terrenal, Lucas 14, pero que la segunda parte, el día de la venganza de nuestro Dios, será cumplida en la segunda venida. Cuando ahí es donde el cristianismo es como que difiere un poquito, para el cristiano ya estamos, ya se va cumpliendo todo. La interpretación de las profecías mesiánicas. El judaísmo mesiánico interpreta las profecías mesiánicas como referencias tanto al presente como al futuro, dependiendo del contexto. Algunas profecías son vistas como cumplidas en la primera venida de Yeshua, mientras que otras aún esperan su cumplimiento. Profecías ya cumplidas, Salmo 22. Este salmo describe el sufrimiento del Mesías, incluyendo detalles como ser rodeado por enemigos, tener sus manos y pies traspasados, ser objeto de burla. Los judíos mesiánicos ven esto como una referencia directa a la crucifixión de Yeshua, absolutamente. Isaías 53, capítulo que describe un siervo sufriente que lleva los pecados del mundo. Los judíos mesiánicos lo interpretan como una profecía cumplida en la muerte expiatoria de Yeshua. ¿Cuáles son las profecías por cumplirse? Ezequiel 37, que habla de la reunificación de Israel bajo un descendiente de David y la construcción del tercer templo. Bueno, para el cristiano esto también ya ocurrió, ¿no es cierto? Lo que pasa es que de manera trascendental. Los judíos mesiánicos creen que estas profecías se cumplirán durante la segunda venida de Yeshua. Isaías 2 describe la paz universal y el desarme de las naciones. Esto también se espera para la era mesiánica futura. Propósito dual del Mesías. El judaísmo mesiánico enseña que el Mesías tiene un propósito dual. La redención espiritual en su primera venida. Yeshua cumplió el papel redentor espiritual, trayendo salvación y perdón de pecados a través de su sacrificio. Y la restauración física en su segunda venida. Yeshua cumplirá el papel de restaurador físico, trayendo paz, justicia y la restauración completa del reino de Israel. Esta interpretación permite a los judíos mesiánicos reconciliar las expectativas judías previas de un Mesías político y militar con las enseñanzas cristianas sobre un Mesías espiritual. Veamos un poquito la ley de Moisés y la esperanza mesiánica. El judaísmo mesiánico enfatiza que Yeshua no vino a abolir la ley de Moisés, sino a cumplirla. Exactamente, lo mismo que el cristianismo. Mateo 5. Esto significa que las promesas mesiánicas relacionadas con la Torá, como la restauración de Israel y la observancia de las festividades bíblicas, aún están vigentes y serán cumplidas plenamente en la segunda venida de Yeshua. Bueno, el pueblo cristiano, la cristiandad, cumple con las principales fiestas hebreas, pero en un contexto cristiano de perfección de todas aquellas fiestas prefiguradas en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Por eso festejamos Pentecostés, festejamos Pascua, festejamos el Shabbat en domingo, en el Día del Señor. No exactamente como el Shabbat hebreo, porque ya no tiene sentido, porque ya comprendemos la perfección del Shabbat. Pero realmente tenemos nuestro descanso en el Día del Señor, tenemos la fiesta del Pesaj, tenemos la fiesta de Pentecostés, o sea, se sigue cumpliendo en el cristianismo, está perfecto.
Deuteronomio 30 habla de la reunificación de los exiliados judíos. Los judíos mesiánicos creen que esto ocurrirá cuando Yeshua regrese como el Mesías glorioso. Para el cristianismo esto ya ocurrió. Ya se ha reunido a todos bajo el paraguas del cristianismo. El que quiere entrar, entra, el que no quiere entrar, no entra. Y hay tiempo, no hay apuro, no hay problema, cuando quieran. Veamos un poquito. Respuesta a las críticas específicas, ¿no? Aquí se presentan algunas de las críticas más comunes sobre profecías no cumplidas por Yeshua y cómo las aborda el judaísmo mesiánico, ¿no? La paz universal. La crítica es que el Mesías debía traer paz universal, pero ante la vida de Yeshua hubo guerras y conflictos. La respuesta mesiánica del judaísmo mesiánico nos dice que la paz universal será establecida durante la segunda venida de Yeshua, como se describe en Isaías 2 y otros pasajes. La reunificación de los exiliados judíos, como hablábamos recién, ¿no? Por un lado, los no mesiánicos dicen que el Mesías debía reunir físicamente a los judíos dispersos en la diáspora. ¿Se imaginan en el Estado de Israel? No entrarían. La respuesta mesiánica, esto ocurrirá en la segunda venida cuando Yeshua establezca el reino mesiánico. Para el cristianismo, ya ocurrió. La construcción del tercer templo, la crítica, el Mesías debía construir el tercer templo. Para el cristiano, ya ocurrió, ya lo reconstruyó. La respuesta del judío mesiánico, el judaísmo mesiánico, el tercer templo será construido durante la era mesiánica futura, como se describe en Ezequiel 37. El reconocimiento universal, la crítica, el Mesías debía ser reconocido por todas las naciones. La respuesta mesiánica es que este reconocimiento se dará en la segunda venida, cuando Yeshua sea aclamado como Rey de Reyes. Bueno, en el cristianismo esto ya pasó y pasa todos los días. Fíjense que es súper interesante esto, porque para el cristianismo todo esto ya ocurrió. Veamos el papel de la fe y la esperanza. El judaísmo mesiánico subraya que la fe en Yeshua como el Mesías no elimina la esperanza en el cumplimiento de las profecías futuras. Por el contrario, esta fe fortalece la esperanza de que todas las promesas de Dios se cumplirán en su tiempo divino. El judaísmo mesiánico aborda las supuestas profecías no cumplidas por Jesús como Mesías mediante la distinción entre su primera y segunda venida. Las profecías relacionadas con sufrimiento y redención espiritual se consideran cumplidas en su primera venida, mientras que las relacionadas con paz, restauración y gloria serán cumplidas en su segunda venida. Esta interpretación permite a los judíos mesiánicos reconciliar las expectativas mesiánicas judías con las enseñanzas cristianas sobre Yeshua. El tema, otro de los puntos claves, es el tema de la encarnación de Dios. ¿Cómo Dios puede encarnar en un nombre? Estamos achicando a Dios al pensar que Dios puede tomar la forma de un hombre y encarnar terrenalmente. Bueno, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como vemos, Juan, que era un tipo muy judío, ¿no? El hijos del trueno le llamó Jesús a Juan el hermano, nos habla de habitar la Sejiná, que era ese tema de que Dios bajaba y habitaba el templo, el tabernáculo. Bueno, eso es justamente el verbo habitando y haciéndose carne entre nosotros. Existen varios pasajes en el Antiguo Testamento que los intérpretes cristianos han visto como prefiguraciones o anticipaciones de la encarnación. Estos textos pueden interpretarse de manera cristológica dentro del contexto del Nuevo Testamento. Isaías 7, ¿no? Ya lo vimos, la profecía de la Virgen, y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. La interpretación cristiana, los cristianos ven en este versículo una referencia directa al nacimiento virginal de Jesús, quien es llamado Emanuel, Dios con nosotros. Este texto subraya la idea de que Dios se manifestaría físicamente en medio de su pueblo. La perspectiva judía no mesiánica nos dice que algunos rabinos no mesiánicos argumentan que la palabra hebrea, que significa joven o doncella, no necesariamente podría ser virgen, pero la realidad es que si no era virgen, la apedreaban afuera, la sacaban y la mataban, ¿no? Así que entonces creen que esa profecía se refería a un evento inmediato en el tiempo de Isaías y no Mesías futuro. Recordemos las modificaciones del texto en época del siglo I y siglo II en Yavne.
Miqueas 5, el origen eterno del Mesías. Este versículo describe al Mesías como alguien que proviene de Belén, pero cuyos orígenes son desde el principio, desde la eternidad, ¿no? Miqueas 5. Mas tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, esa es referencia directa a alguien que tiene divinidad en él, ¿no? Que va a ser divino. La interpretación cristiana, los cristianos ven en este pasaje una indicación certera de la naturaleza divina y eterna del Mesías, quien se hace carne en Belén. La frase desde los días de la eternidad sugiere la preexistencia divina del Mesías, un tema central en la teología cristiana sobre la encarnación. La perspectiva judía no mesiánica, para los judíos este versículo refiere a un líder humano descendiente de David y no a la encarnación de Dios, por eso son no mesiánicos. El Salmo 40 decía, un cuerpo me has preparado. Este salmo contiene una declaración que los cristianos interpretan como una referencia a la encarnación. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has pedido. Entonces dije, he aquí, yo he venido según está escrito de mí en el rollo del libro. Mi deleite es hacer tu voluntad, oh Dios mío. La interpretación cristiana, en la carta de Hebreos 10, este salmo es citado como una referencia a la encarnación de Cristo. La frase, un cuerpo me has preparado en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, se interpreta como un indicio de que Dios preparó un cuerpo humano para Jesucristo. Esto subraya la idea de que Dios tomó forma humana para cumplir su voluntad en la redención. La perspectiva judía no mesiánica. Para los judíos no mesiánicos este salmo es una expresión poética del compromiso del salmista con la voluntad de Dios sin implicar una encarnación terrenal de la divinidad. Isaías 9, un niño nos ha nacido. Este pasaje describe al Mesías con títulos divinos, lo que sugiere su naturaleza única, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. He estado viendo algunos que decían, no, pero eso está mal traducido. Bueno, la verdad es que no está mal traducido. Lo pueden traducir mal aquellos que no quieren reconocer la divinidad de Cristo, pero esto está traducido correctamente. La interpretación cristiana, los cristianos ven en este versículo una clara referencia a la encarnación de Dios en Jesucristo, quien es descrito como Dios poderoso y Padre eterno. La encarnación del Verbo divino, la palabra de Dios hecha carne. La frase un niño nos ha nacido se interpreta como un anuncio de que Dios mismo vendría en forma humana. La perspectiva judía no mesiánica, para los judíos estos títulos se refieren a un líder humano, exaltado y justo, no a la encarnación de Dios. Como vemos, una vez más, el judaísmo no mesiánico ve todo como simplemente terrenal y mundano, mientras el judaísmo mesiánico y el cristianismo lo ve como trascendental. Ezequiel 37, Dios habitando con su pueblo. ¿No? Ezequiel 37, este pasaje profetiza que Dios residirá permanentemente entre su pueblo. Mi tabernáculo estará con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es Jesús para toda la humanidad. La interpretación cristiana. Los cristianos ven en este versículo una prefiguración de la encarnación donde Dios literalmente habita entre los humanos a través de Jesucristo. La frase, mi tabernáculo estará con ellos, se conecta con Juan, donde se dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La perspectiva judía no mesiánica, este versículo se refiere para ellos en la presencia divina en el templo y no en la era mesiánica futura, no la encarnación. Pero ahí volvemos a que el templo en realidad es prefigura del cuerpo de Cristo y Cristo lleva su cuerpo al cielo, ¿no? Donde está completo en el reino celestial. Génesis 18.
Dios aparece en forma humana, con lo cual no hay ningún problema en que Dios aparezca en forma humana. En este relato Dios aparece ante Abraham en forma de 3 hombres. Génesis 18, apareció el Señor a Abraham junto a los robles de Mamre, estando él sentado a la entrada de la tienda en el calor del día, levantando sus ojos, miró aquí que 3 varones estaban frente a él, pero esos 3 varones eran Yahvé y eran 3 personas. Interpretación cristiana. Algunos cristianos ven en este episodio una manifestación física temprana de Dios, una teofanía que ya prefigura la encarnación. La idea de que Dios puede tomar forma humana para interactuar con los hombres apunta a la posibilidad de la encarnación que luego se va a dar en Jesús. La perspectiva judía no mesiánica, bueno, este episodio no implica para ellos encarnación, sino una aparición divina temporal. Aunque el Antiguo Testamento no menciona explícitamente la encarnación de Dios, varios pasajes han sido interpretados por los cristianos como prefiguraciones o anticipaciones de este misterio. Estos textos adquieren un significado más profundo cuando se leen a la luz del Nuevo Testamento, donde la encarnación de Dios en Jesucristo es claramente revelada. Y por último vamos a analizar este tema que también escucho muchas veces. No, pero Jesús pecó. Jesús pecó. Veamos por qué dicen una cosa como esta. En el judaísmo no mesiánico, Jesús no es reconocido como el Mesías prometido ni como un profeta legítimo. Desde esta perspectiva hay varias razones por las que esos rabinos no mesiánicos y estudiosos judíos no mesiánicos argumentan que Jesús no cumplió con la Torá o que incluso violó ciertos principios fundamentales del judaísmo. Por ejemplo, el cambio en las leyes de la Torá. Una de las principales objeciones al judaísmo no mesiánico respecto a Jesús es que, según sus enseñanzas registradas en el Nuevo Testamento, parecía modificar o reinterpretar las leyes de la Torá. Esto es visto como una violación directa de Deuteronomio 4, Deuteronomio 13, que prohíben añadir o quitar algo de la ley divina. Marcos 2, el sábado, el Shabbat en realidad fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del Shabbat. Los judíos no mesiánicos interpretan este pasaje como una afirmación de autoridad sobre la Torá, lo cual sería inaceptable porque solo Dios puede establecer las leyes. Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La perfección traída por Jesús. Aunque Jesús dice que vino a cumplir la ley, algunas de sus enseñanzas, como el rechazo a la observancia estricta del Shabbat, son vistas como contradicciones prácticas. Lo que ocurre es que se pierde en el judaísmo no mesiánico, pierden de vista el fundamento del Shabbat y se ponen fundamentalistas sobre la ley del texto, ¿no? El texto puro, y ahí se pierde el amor al prójimo. ¿Cuáles son las violaciones percibidas del Shabbat? Los relatos evangélicos mencionan varias ocasiones en las que Jesús supuestamente violó las normas relacionadas con el Shabbat, la cual es considerada una transgresión grave en el judaísmo no mesiánico. Sin embargo, nunca lo mataron por eso, ¿no? Nunca lo mataron, no lo arrastraron hasta afuera para matarlo por violar el Shabbat, porque Jesús les mostraba que el amor al prójimo estaba de fondo en el Shabbat. Juan 5, Jesús sana a un paralítico en Shabbat, lo que provoca la ira de los líderes judíos. Cuando esto lo confrontan, Jesús responde que su Padre trabaja hasta ahora, refiriéndose a Dios y a que ellos siempre decían esto. Los judíos hablaban sobre este tema, cómo Dios violaba el Shabbat al hacer que las plantas crecieran, el sol saliera, la luna pasara, la gente nacía y moría en Shabbat. Y entonces decían que Dios trabajaba en Shabbat. Jesús les dice que su Padre y Él trabajan en Shabbat, lo cual los judíos interpretaron como una blasfemia, ya que Jesús hacía divino, ¿no? Lucas 13, Jesús sana a una mujer encorvada en Shabbat, justificando su acción como un acto de misericordia. Sin embargo, los líderes judíos consideraban que cualquier trabajo, incluso curar, violaba el descanso del Shabbat. Tremendo, ¿no? O sea, habían perdido de vista el motivo.
Desde la perspectiva judía no mesiánica, estas acciones son vistas como una falta de respeto a la observancia del Shabbat, tal como está prescrita en Éxodo 20. Por otro lado, la reivindicación de ser divino. Jesús dice, ¿no? Yo y el Padre somos Ejad. En el judaísmo no mesiánico, la reivindicación de divinidad por parte de Jesús es vista como una blasfemia directa contra el monoteísmo central de la fe judía expresada en el Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es Ejad. Y ahí está el tema de que uno, en hebreo, es una unidad compuesta, es un conjunto. Ahí es donde viene el gran tema del Ejad, porque podrían haber usado Yahid y ahí sería una unidad única. Pero el hebreo usa Ejad y Ejad es la unidad múltiple. El otro día veía un video donde alguien decía, no, Ejad es uno solo. La verdad que no. Y donde se ve Ejad en la Biblia hay un conjunto de referencia. Siempre. La semana, los montes, el matrimonio, todo es Ejad. Cuando es Yahid es único, solo uno. Cuando es Ejad es una unidad múltiple, lo cual hace referencia directa a la Trinidad o a la binitariedad, como a veces dicen los judíos mesiánicos. Veamos, entonces teníamos que ya hemos mencionado, de yo y el Padre somos Ejad, uno somos, ¿no? En el cual inmediatamente le suena al judaísmo de aquel momento, que no creía que él fuera divino, le suena al Shema. Mateo 16, y respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La identificación de Jesús como el Hijo de Dios, en un sentido divino, habría sido vista como incompatible con aquel judaísmo que no reconocía a Yeshua como el Mesías. Por otro lado, también ven una desobediencia a la autoridad rabínica. En realidad, Jesús está mostrando perfectamente que ellos están siendo hipócritas y eso obviamente no les gustó. Jesús critica a los fariseos por priorizar las tradiciones humanas por sobre los mandamientos divinos, específicamente en el caso de la ofrenda, una picardía que se mandaban, con la costumbre que permitía a los hijos evitar cuidar a sus padres y declaraban a sus recursos, su dinero, su fortuna, dedicadas al templo. Desde la perspectiva judía no mesiánica, esto es visto como un desprecio por las tradiciones rabínicas que son consideradas una extensión válida de la Torá. Para el judaísmo mesiánico tienen clarísimo que esa era una picardía. El rechazo del sacrificio en el templo. El judaísmo no mesiánico sostiene que el sacrificio en el templo de Jerusalén era esencial para la expiación de pecados. En el judaísmo mesiánico, en el cristianismo, todo aquello era prefigura del sacrificio final de Cristo y definitivo. Las enseñanzas cristianas afirman que el sacrificio de Jesús en la cruz reemplazó el sistema de sacrificios del templo para siempre. Para los judíos no mesiánicos esto es visto como una negación del mandamiento central de la Torá, la dureza del corazón. De la perspectiva del judaísmo no mesiánico, Jesús no cumplió con la Torá ni con las expectativas mesiánicas por varias razones. Parece haber modificado o reinterpretado las leyes de la Torá porque las perfeccionó. Supuestamente violó el Shabbat, ya hemos visto. Reivindicó la divinidad, por supuesto, porque era Dios. No cumplió las profecías mesiánicas relacionadas con la paz y la restauración de Israel. Ya vimos que para el cristianismo sí lo hizo. Desafió la autoridad rabínica en las tradiciones orales, bueno, porque perfecciona todo. Y su sacrificio en la cruz es visto como incompatible con el sistema de sacrificio del templo. Claro, porque todo aquello era prefigura de algo trascendental. Estas objeciones reflejan las diferencias fundamentales entre el judaísmo no mesiánico y el cristianismo y el judaísmo mesiánico, ¿no? El papel del Mesías y la relación entre Dios y la humanidad. Me parece interesante revisar todo esto de las profecías de Jesús, si pecó, si no pecó,
si Jesús era Dios o no y cómo lo ve el judaísmo mesiánico y el judaísmo no mesiánico, para tener una perspectiva de esto, porque muchas veces escucho y dice, los judíos no aceptan a Jesús. Paremos un poquito. ¿Qué judíos? Los no mesiánicos. Porque hay toda una corriente judía mesiánica que ya viene de la época de Cristo, que aceptan a Jesús como Mesías. Y que en aquella época del siglo I se los llamaba judaizantes. Pero hay toda una corriente judía que acepta a Jesús como Mesías. Luego está el cristianismo, que ya directamente está en una nueva realidad que es la que idealmente estaría bueno que todos aceptaran y ya se hicieran cristianos completos y listo. Pero con tranquilidad, despacito, despacito. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.